Tras salir de su rescate financiero después de 8 años de crisis, Grecia da un paso hacia adelante. El primer ministro griego Alexis Tsipras regresó al Parlamento Europeo por primera vez desde 2015, la ocasión para abordar con Euronews temas como el estado de la economía de su país, la crisis migratoria y las próximas elecciones europeas y griegas. Bienvenidos y gracias por participar en Global Conversation aquí en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Para comenzar, me gustaría hablar de su presencia aquí ahora y compararla con el pasado. Cuando asumió por primera vez el gobierno en 2015, usted criticó duramente a Europa y la forma en que los países miembros gobiernan, especialmente en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la economía. ¿Qué es lo que ha cambiado en usted desde entonces y qué ha cambiado en Europa? Critiqué a Europa, y lo digo de nuevo, por sus errores y por los errores que cometieron los gobiernos griegos anteriores. También critico el hecho de que Grecia haya tenido que pasar por 8 duros años de ajuste fiscal, mientras que otros países lograron salir en 3 años. Y por supuesto, también critiqué firmemente que estos programas y políticas se decidieran a puerta cerrada. Hubo y sigue habiendo un déficit democrático que consiste en el fetichismo fiscal, un enfoque económico neoliberal de la gestión de la crisis. Estas son las principales razones de que Europa haya dejado de ser atractiva para sus ciudadanos y la principal razón del ascenso de la extrema derecha. Bueno, si me pregunta sobre Europa, creo que no le quedó más remedio que adaptarse, pero no se ha adaptado demasiado y lo ha hecho con retraso. Los cambios se realizaron tarde y tendrían que haber sido más profundos. En cuanto a mí, todos cambiamos, nos adaptamos para lidiar con las dificultades, pero mi rumbo principal no ha cambiado. El núcleo principal de mis ideas, de mi ideología, que consistía en sacar al país de la crisis, se cumplió con las menores pérdidas para la mayor parte de la sociedad. De cara a las próximas elecciones europeas y dado que el paisaje político en Europa ha cambiado completamente, ¿a quién apoyará usted? Además, acaba de reunirse con el comisario europeo Pierre Moscovici. ¿Lo vería a él como un posible presidente de la Comisión, aunque sea miembro de los socialistas y no del Partido de la Izquierda Europea? Antes de hablar de manera individual, lo más importante es fijarse en las ideas políticas. Syriza puede desempeñar un papel crucial para crear una convergencia más amplia entre las fuerzas progresistas y democráticas del área política de la izquierda, de la socialdemocracia y de la ecología. Estamos trabajando en esta dirección sin por ello cambiar nuestra familia política, aunque veo muy positivo el participar personalmente. Desde hace 3 años asisto a las reuniones de los socialistas como invitado en calidad de observador. Yo he querido que sea así y me siento muy involucrado en estos procedimientos porque creo que hay que crear algo nuevo para Europa y para las fuerzas políticas que apoyan a la mayor parte de la sociedad. Volviendo a Grecia y a las cuestiones económicas. Grecia ya no está en un programa de rescate. Los responsables de la Unión Europea felicitaron a su país por todos los esfuerzos realizados, pero la gente sigue preocupada porque se esperan algunas medidas. Me refiero a los nuevos recortes en las pensiones, que ya están acordados con las instituciones. ¿Está usted en condiciones de ignorar al FMI, que pidió esa medida, y de cancelarla, aunque esto supusiera una postura unilateral? El cambio estructural con respecto a hace unos meses es que el país ha concluido el programa de ajuste y que se han acabado los memorandos. Ahora Grecia es un país normal, con algunas restricciones, por supuesto, previstas para todos los países de la zona euro. Vamos a mantener una vía de comunicación especial con la Comisión Europea y con las instituciones, pero como cualquier otro país que haya salido de un programa de ajuste. Lo que ha cambiado, y esto es muy importante, es que Grecia debe alcanzar los objetivos fiscales que se han acordado, pero cada gobierno decidirá qué instrumentos y qué políticas empleará para alcanzarlos.
De modo que nos hemos comprometido a alcanzar un superávit primario del 3,5% del PIB en 2019. En la medida en que se alcance este objetivo, entonces presentaremos a la Comisión el presupuesto para 2019 el próximo 15 de octubre. Hablaremos con ellos y creo que prevalecerá aquello que sea más beneficioso para mantener el ritmo de crecimiento de la economía y, por supuesto, para la mayor parte de la sociedad. Είναι αυτό που είναι ωφέλιμο για την συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας και βεβαίως για την κοινωνική πλειοψηφία. Y lo que es beneficioso para la economía es detener los recortes y la austeridad que crean una política anticíclica, reducen la demanda y el consumo e impulsan la economía a una espiral recesionista de la que justo acabamos de escapar. Así que soy optimista, los números serán positivos y por consiguiente lograremos algo bueno para el resto de la economía y lo mejor para los pensionistas. Lo que está diciendo es que si se alcanza ese objetivo no reducirá las pensiones. ¿Puede decirlo claramente? Lo digo claramente. Si alcanzamos los objetivos, creo que conseguiremos evitar una medida que no es necesaria y no es estructural. Και αντιαναπτυξιακό είναι, αλλά και μη διαρθρωτικό είναι. El jefe del Mecanismo Europeo de Estabilidad dijo en una entrevista que si usted no pone en marcha las reformas acordadas, las medidas de control de la deuda se congelarán. Sin embargo, también dijo que los recortes de las pensiones están incluidos en las reformas estructurales y que no son medidas fiscales. Se lo explicaré. Es cierto que se ha acordado alcanzar un superávit primario del 3,5% del PIB para pagar la deuda. Grecia no tiene que volver a la época del déficit, de la corrupción y del despilfarro, es decir, de la mala gestión. Grecia tiene que seguir adelante con las reformas estructurales, entre ellas la reforma de las pensiones, que dio al país la posibilidad de hacer frente al presupuesto público. Por lo tanto, las reformas estructurales no deben revertir. Los recortes de la regla de la diferencia personal no son una reforma estructural, así que es otro argumento para explicar que si nos comprometemos a alcanzar los objetivos fijados, no habrá recortes en las pensiones. ¿Y si finalmente no se alcanzan? Si no lo hacemos, tendremos que encontrar la manera de lograrlo. Es nuestra obligación. Cuando un país tiene obligaciones, es como cuando hay imperativos en un hogar. Hay que ahorrar dinero y pagar. Desgraciadamente, los gobiernos precedentes dejaron un país con una deuda enorme. No es que el país estuviera al borde de la bancarrota, estaba ya en bancarrota. Grecia es un país con una deuda del 180% del PIB. Lo que hemos conseguido es que el pago de la deuda sea sostenible. Esto ha tranquilizado a los mercados y a los inversores. Junto con el colchón de efectivo de 30.000 millones de euros que tenemos, nos da la posibilidad de elegir el momento adecuado, hacia 2020, para poder pedir dinero prestado a los mercados con tipos de interés bajos. Hablemos ahora de otro problema importante para Europa que está incluso transformándola, la inmigración. Grecia sigue estando en primera línea en este asunto y me gustaría preguntarle por la última advertencia de la región del norte del Egeo. El campo de refugiados de Moria en la isla de Lesbos podría cerrar en los próximos días debido a las condiciones de vida deplorables de los inmigrantes. ¿Por qué Grecia no ha logrado hacer frente a esta situación cuando lleva años luchando contra este problema? Για τον πολύ απλό λόγο του ότι ακόμα και αν είχαμε το πιο... Por la sencilla razón de que incluso si tuviéramos un hotel de lujo con una cierta capacidad, pero tuviéramos que acoger a 5 o 6 veces más de las personas permitidas, no podríamos hacerlo. Φιλοξενούμενους εκεί, τον αριθμό ενών των ανθρώπων εκεί, είναι εκ των πραγμάτων δεδομένων, δεν μπορείς να τα αποκριθείς. Esta es la realidad de las islas. Y esta realidad quedó establecida a partir del dificilísimo acuerdo que firmamos con Turquía y que tenemos que aplicar. Την Ευρωτουρκική συμφωνία, την οποία πρέπει να τηρήσουμε. Και πρέπει να τηρήσουμε όσο το δυνατόν
¿No se está implementando ahora? Sí, y estamos tratando de hacerlo conforme a la legalidad, siguiendo el derecho internacional y la Carta Internacional de Derechos Humanos. Eso significa que no podemos dejar que la gente se ahogue en el Egeo y, por supuesto, no queremos que esto ocurra. También significa que no podemos devolver a la gente sin haber examinado en un primer, segundo y tercer nivel sus necesidades, tal y como se establece en el derecho internacional y en los convenios que respetamos. Debemos ser extremadamente cuidadosos para que ninguna persona que tenga derecho a la protección y al asilo sea devuelta. Esto acarrea retrasos y los flujos migratorios no están disminuyendo. Se han reducido en comparación con la trágica situación de 2015, pero hablamos de decenas de personas que vienen todos los días creando una concentración excesiva. Y créame, ningún país ni ninguna estructura podría gestionar esa situación de manera eficaz, dado que la prioridad es satisfacer las demandas de la ley internacional. ¿Cuál es su relación con el ministro del Interior italiano Matteo Salvini y con el gobierno de Italia? ¿Coinciden con respecto al tema de los refugiados? No diría eso. Sin embargo, es la ocasión para contarle que el gobierno italiano pone de manifiesto la gran contradicción dentro de las fuerzas de extrema derecha en Europa, dependiendo de si se trata de países del norte o del sur. Por un lado, las fuerzas de extrema derecha en Italia tienen el mismo trasfondo político que las del norte de Europa. Sin embargo, cuando hablamos de cómo el país debe afrontar el problema de los refugiados, Italia no puede decir que cerrará sus fronteras. Esta es la gran contradicción entre los que piensan que una crisis global como la crisis de la migración puede resolverse sin solidaridad y sin cooperación. ¿Así que usted piensa que Italia hace lo correcto adoptando esta línea dura? El gobierno italiano tiene una actitud contradictoria, ya que por un lado se niega a recibir barcos con inmigrantes y por otro, cuando estos barcos entran en sus aguas, pide a sus países vecinos que los recojan. Italia no puede resolver sola la crisis de los refugiados y nadie puede hacerlo, pero no creo que sea adecuado criticar a otros gobiernos. Σκόπιμο να ασκώ κριτική σε άλλες κυβερνήσεις. Θα σας πω τη δική μου άποψη και την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης. Le daré mi punto de vista y el del gobierno heleno. Esta es una crisis europea e internacional. No es una crisis griega o italiana o española, es un problema a nivel europeo. La mayoría de esas personas no quieren quedarse en los países a los que entran primero. Su destino final son los países de Europa Central. Sin embargo, solo hay una manera de actuar y es haciéndolo de manera colectiva. A un problema colectivo hay que responder con una solución colectiva. Vayamos a una cuestión geopolítica en la que Grecia ocupa un lugar central. Me refiero al acuerdo que usted hizo con Skopje, la capital de la República de Macedonia, tras una larga disputa en cuanto al cambio de nombre. Según los últimos sondeos, la mayoría de la gente aprobaría este cambio en el referéndum previsto a finales de septiembre. Si finalmente el acuerdo llega al Parlamento griego, ¿qué pasará? Estoy hablando de su socio de coalición, que dijo claramente que no apoyará este pacto. ¿Cuál será el legado de su gobierno? ¿Podría haber elecciones por culpa de la cuestión macedonia? En primer lugar, deseo y espero que se apruebe este acuerdo.
Admiro al primer ministro de la República de Macedonia, Zoran Zaev, por su esfuerzo para ganar el referéndum y, por supuesto, el esfuerzo aún más importante para obtener el apoyo de 2/3 de su Parlamento con el fin de aprobar el cambio constitucional que se necesita. Es una gran oportunidad para Grecia y una gran oportunidad para la región de Macedonia. Resolvería un problema que existe desde hace décadas y lo resolvería de una manera positiva para el país. De todas formas, 140 países de todo el mundo reconocieron a este país vecino con su nombre constitucional, Macedonia. Ahora existe una definición geográfica para cada uso y existe el reconocimiento de nuestros vecinos, que admitieron que la historia de la antigua Macedonia es griega, y eso es un gran logro. Para responder a la segunda parte de su pregunta, seré directo. El acuerdo llegará al Parlamento tal y como se define en el propio acuerdo, cuando se complete el cambio constitucional en la otra parte y cuando se firme el protocolo de adhesión a la OTAN, para que también podamos aprobar dicho protocolo. El acuerdo tendría mayoría absoluta en el Parlamento griego y respecto a la última parte de su pregunta, respeto, pero discrepo con mi compañero de coalición, con quien trabajo de manera transparente. Estoy seguro de que cumplirá sus principios, pero no afectará esta transición en el país hacia una recuperación económica y una estabilidad política. Hemos hablado de elecciones. Durante los últimos días usted no ha cerrado completamente este capítulo. ¿Puede asegurar que las elecciones tendrán lugar al final de sus 4 años de mandato o deberíamos esperar otra cosa? Creo que he sido claro. El objetivo y la estrategia de gobierno es llegar al fin de los 4 años. Además, esto favorece nuestros intereses políticos, ya que las elecciones europeas tendrán lugar antes. Así tendremos la oportunidad de ver en qué estado se encuentra la sociedad griega en ese momento en temas que no tienen nada que ver con el declive de la economía griega. Las encuestas sobre los futuros resultados de los partidos en las próximas elecciones griegas se han publicado recientemente. Yo no diría a propósito, pero hay que preguntarse por los métodos de los institutos que las publican. En todo caso, nuestro objetivo es que se celebren elecciones en octubre de 2019. Así que descarta el escenario de elecciones triples en mayo. No es nuestra meta voluntad tener elecciones triples. Para finalizar, me gustaría hacerle una pregunta más personal acerca de un tema que conmocionó a los europeos durante el verano. Me refiero a los incendios en Ática. En el pueblo costero de Mati murieron cerca de 100 personas. ¿Siente la necesidad de disculparse con las personas que vivieron esta tragedia? Señora Koutsakosta, pedí perdón con mis acciones, no por razones de comunicación. Cuando asumí la responsabilidad política, no solo en nombre de mi gobierno, sino también de otros, no estaba haciendo frente a esta tragedia en términos de comunicación. Y es que una de las razones principales de esta tragedia no fue solamente el factor natural, especialmente los fuertes vientos, sino también los errores que se cometieron, pero esto será juzgado por otros, no por mí. Es evidente la dificultad que existe para hacer frente a un desastre de 1 hora y media. Ese fue el tiempo desde el inicio del incendio hasta que el fuego llegó a la playa. Diría que una gran parte de culpa es la manera en la que estas zonas turísticas fueron construidas, zonas en las que la gente no pudo llegar a la playa, quedando atrapados por culpa de las construcciones ilegales. Y eso no es de mi responsabilidad política. Pero fue su gobierno quien manejó esto. Pese a todo, acepté asumir toda la responsabilidad política. Además, realizamos un enorme y difícil esfuerzo para luchar por la recuperación de la zona, por curar las heridas. No podemos traer de vuelta a las personas que murieron, pero estamos luchando por las que sobrevivieron para que la ciudad de Mati pueda renacer lo antes posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias.